Bienvenidos. Somos un espacio que busca dar cabida a visiones críticas, amplias del acontecer cultural contemporáneo venezolano, pero también de su pensamiento. Desde la razón queremos leer, escuchar, ver, palpar lo que pasa en nuestro tiempo, adentro y afuera del país. Ricardo Ramírez y Sachenka García junto a Juan Juárez en la producción del espacio. Inmaculada Sebastiano y Carlos Javier Virgües en la coordinación de Unión Radio Cultural. En el control técnico, Giancarlos Caraballo. Abrazados por la producción musical de Adrián von Borkum, estamos listos para traerles otro episodio de Alfabeto del Mundo. Deletrear lo que nos mueve. Hoy hablamos de La vida de Nos, fomentando la memoria y la identidad. En los últimos años hemos visto en Venezuela el surgimiento de iniciativas vinculadas con el periodismo, que desde la mejor escuela latinoamericana buscan, a partir de la creatividad, el talento y la edición, difundir historias vinculadas con las vidas de las personas, su día a día, su historia íntima, mínima, única. A través de la colaboración con muchas personas, hemos podido leer magníficos trabajos en el tiempo, que han ganado premios, han hecho escuela y han marcado pautas significativas. La vida de Nos es un proyecto que surgió en 2016, gracias a conversaciones sostenidas entre la periodista Albor Rodríguez y el escritor y editor Héctor Torres. Historias de todos contadas por cada uno. Es su marca, a la que han hecho honor. Decenas de historias personales de venezolanos en nuestro país y fuera de él, que hemos podido leer en su página web y también a través de los canales de difusión que manejan, como Telegram, Twitter, Instagram y otros. Por medio de series y trabajos especiales, talleres, cursos, seminarios de escritura y edición que han impartido en todo el país, así como el cuidado especial en relatar la memoria y la identidad a través de textos, podcasts e incluso traducciones al inglés, han construido una base de datos llenas de la historia más valiosa de un país, la de sus habitantes, la de quienes lo viven, lo padecen y lo llevan al hombro. La vida de Nos, además, es responsable junto con Banesco del premio Lo Mejor de Nos, que desde 2018 se ha convocado para recordar que valores como la resiliencia, la esperanza, la creatividad, la solidaridad y la perseverancia pueden contribuir a un cambio en la percepción que tiene el venezolano acerca del futuro y de su aporte a la creación de ese país posible. La vida de Nos, además, ha sido ganador de mención en los premios Ortega y Gasset 2021 en la categoría Mejor Cobertura Multimedia, junto a De Justicia. Ha ganado el premio a la excelencia periodística en 2020 por parte de la Sociedad Interamericana de Prensa y fueron finalistas en la categoría de textos de los premios Gabo 2018, entre otros muchos premios, nominaciones, becas y reconocimientos. Con sus creadores hablaremos el día de hoy. Lo que piensa Sachenka. Bueno, Ricardo, hablar de la vida de Nos es hablar de una experiencia que lo que hace es sumar buenas noticias. Este fin de semana recibimos además la información de que habían obtenido también un premio. Está entre los 10 ganadores de los GNI Startups Lab de Hispanoamérica, que es un premio que entrega Google News. Esto se suma a una larga fila, como mencionabas en la presentación, de reconocimientos a una labor que empezó como un sueño, yo creo, que de Héctor y Albor, de dar voz a los que muchas veces no tienen voz y contar las historias mínimas que son el tejido que arma finalmente la narración de un país y hacerlo desde el respeto a la dignidad humana, desde el respeto también a la verdad y a la honestidad de cada uno de estos textos. Han crecido tanto que ya tienen talleres de formación, un manual de estilo, tienen podcast, un
efectivo trabajo en redes sociales, una identidad gráfica impecable. Todo nos habla de un proyecto que no es solamente buenas intenciones, sino es un proyecto organizado, formal, con un trabajo sistemático, con un horizonte claro, que lo ha hecho sostenible. Estamos hablando que ellos comenzaron, como tú mencionas, en 2016. Creo que las primeras publicaciones, con fuerza fueron en 2017. Ya estamos en 2021 y el proyecto no ha hecho más que crecer. Hemos sido también testigos cuando podíamos reunirnos de forma presencial. Esperamos que pronto también pueda hacerse. De lecturas compartidas, de participantes en sus talleres, de jóvenes que apuestan a contar también historias, a ejercer un periodismo ciudadano. Creo que la vida de Nos merecía estar con nosotros, además en nuestro 10º programa. No sé qué piensas tú. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Estamos hablando de un proyecto muy importante que está haciendo historia. Sí. Y que se está permitiendo la construcción de una memoria, como tú bien dijiste, es mínima, pero a la vez colectiva, en donde nos podemos reconocer, en donde podemos sentir empatía por el otro, ¿no? Y en donde además se da una de las cosas para mí más difíciles, y es el acompañamiento a la persona que participa de alguna manera en la historia, sí, y el trabajo de edición y corrección de ese texto, ¿verdad? Para que logre decir de la mejor manera posible todo lo que tiene que decir. Y para eso hace falta muchísima sensibilidad. Así es. Y muchísimo profesionalismo. O sea, hacerle ver a alguien que te está contando, digamos, una historia del cáncer de un hijo, por poner un caso, y que te lo planteó y dejó el alma en lo que contó, que a la historia hay que hacerle cambios, hay que hacerle modificaciones, sí, hay que hacerle ajustes. Es un trabajo de edición muy profesional. Yo lo pude vivir con un texto que ellos tuvieron a bien, además, publicarme, y que yo uso siempre en mis talleres como ejemplo de lo que es un trabajo de edición, que no es solamente lo que tú quieres decir, sino la mirada del otro, del profesional que te dice, mira, para que esto llegue más, es mejor quizás quitar esto, sumar esto otro y ajustar aquí o allá, ¿no? Entonces, una de las ventajas que tiene trabajar con la vida de Nos, donde muchísimas personas lo han podido hacer, es ese sentido de la confianza de que aquel que está leyendo tu texto y que lo quiere para la vida de Nos, le va a dar el mayor brillo posible, ¿no? A mí me gustaría también compartir un poco lo que ha sido este trabajo en términos de cifras o estadísticas. Sí. O sea, la vida de Nos tiene ya, hasta el jueves pasado, 515 historias publicadas. 16 de ellas escritas, 32 podcasts, 7 cómics, 21 videos, por mencionar un poco, ¿no? De todos estos autores publicados, estamos hablando de 417 autores, fotógrafos, ilustradores publicados, ¿no? 225 son mujeres, 190 periodistas, 36 escritores, 148 fotógrafos han puesto su trabajo en la vida de Nos y 26 ilustradores. Además tienen 146 álbumes familiares publicados, con lo que eso significa. En nuestro país y todos los que somos venezolanos, estamos trabajando mucho la memoria, y creo que una cosa es tener muy presente la memoria y otra cosa es darle la capacidad de transmitir esa memoria más allá de un círculo familiar, claro, en donde puede llegar a apagarse u olvidarse.
Entonces, a través de la sumatoria de muchas historias mínimas, algo que, por cierto, siento que empezó a tomar lugar importante precisamente a partir del 11 de septiembre, ¿verdad? De hace 20 años, en donde se pudo ver los nombres de todas las personas fallecidas. Por ejemplo, creo que en la página del New York Times, no es hablar de unas estadísticas, es que detrás de eso hay personas. Así es. Que tienen nombres y apellidos, ¿no? Y vivencias. Entonces, sobre todo este trabajo, hablaremos hoy. Qué rico. ¿Con quién conversamos? Con Albor Rodríguez y Héctor Torres. Albor Rodríguez es periodista con 30 años de experiencia. Laboró en los medios impresos El Nacional de Venezuela, El Mundo de Bolivia y El Tiempo también de Venezuela. Hizo una pasantía en el país de España. Ha colaborado con The New York Times en español, Clarín de Argentina y la revista Gato Pardo. Cofundadora de La Vida de Nos, es autora de la novela autobiográfica Duelo y del libro de testimonios De eso no se habla, la huella del SIDA en Venezuela. Héctor Torres, por su parte, es narrador. Es autor de los títulos El amor en tres platos, de 2007, La huella del bisonte, publicado en 2008, El regalo de Pandora, publicado en 2011, Caracas muerde, publicado en repetidas ediciones 2012, 2019, 2020, Objetos no declarados, publicado en 2014, y La vida feroz, publicado en 2016. Es coautor del guión del corto Lucy, de Roberto Gutiérrez, que salió en 2018. Cofundador de Ficción Breve Venezolana y creador del Premio de la Crítica a la Novela del Año. Coordina el Premio de Cuento Julio Garmendia de la Policlínica Metropolitana y es cofundador de La Vida de Nos. Hola Albor, hola Héctor, bienvenidos. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Alfabeto del Mundo. Bienvenidos a Alfabeto del Mundo, Albor, Héctor, muchas gracias. Gracias a ustedes, Ricardo y Sachenka. Fíjense, yo quería comenzar haciéndoles una pregunta, ¿verdad? Quizás me gustaría que comenzara Albor y luego Héctor en el comentario que pueda hacer o la respuesta, y es el siguiente. ¿Por qué el afán en la memoria en un país con tanto dolor? A veces no es mejor acompañar a la gente en el olvido. Wow. Es una pregunta hondísima, esa que haces, Ricardo. Fíjate, el ejercicio de la memoria trae enormes beneficios tanto para las sociedades como para el individuo. Recordar, de acuerdo a la etimología de esa palabra, es volver a pasar por el corazón. Uh-huh. Y para el testimoniante, para el individuo que recuerda, digamos que puede ser ciertamente un ejercicio doloroso, y para el lector encontrarse con el dolor del otro también. Pero está demostrado que puede ser sanador. Poner en orden los recuerdos, elaborar, darle significado a lo vivido, reconocerse en el otro, no saberse solo en ese dolor. Y esto desde el punto de vista individual. Desde el punto de vista colectivo, para las sociedades, el cultivo de la memoria es el único modo que conocemos de alentar la no repetición o de intentar la no repetición y los procesos de reparación de justicia. Entonces, bueno, no me imaginaría que esto de cultivar la memoria de un país por más herido y castigado que sea, constituya algo, digamos, que genere un daño. Todo lo contrario, creo que
que genera beneficios. Esta documentación de la memoria que hacemos nosotros, además, no recoge solo el costado doloroso de esto que hemos estado y que seguimos viviendo en Venezuela. También recoge ejemplos de superación del daño, reinvenciones de las personas, o sea, el costado luminoso de vivir en Venezuela. Y esto creemos que es relevante salvaguardarlo para las generaciones del futuro, para la no repetición y también como parte de un crecimiento colectivo de cómo fue que pudimos sobrevivir. Sí, yo agregaría a esa respuesta de Albor, que está bastante completa y recoge la esencia de nuestra búsqueda. Yo agregaría recordando uno de nuestros lemas que dice: la vida no nos sucede, la vida nos la contamos. Y eso definitivamente para nosotros es clave, porque cuando tú vives o cuando tú cuentas lo que te pasó, pasas por ordenarlo. Y ordenarlo desde un punto de vista de donde recuerdas que de alguna manera saliste de la experiencia, por amarga que sea, estás allí, estás parado, la estás contando. Entonces el hecho de que la puedas contar y que puedas ordenar esa historia te permite, hacer un balance de lo que te sucedió y te permite, pues, eso, poner orden y contar el relato en el cual lo estás contando como alguien que salió, como sea, lo está contando y salió de ese obstáculo, ¿no? Eso por una parte. Y por la otra, es lo que yo comento en mi charla TED, que leer historias duras, en el caso de las historias duras, porque como bien dice Albor, también tenemos historias muy esperanzadoras, pero leer historias duras es una manera de seguir el camino que han trazado otros y que han demostrado que han podido salir de ello. Entonces, de alguna manera, por dura que sea una historia, la gente consigue en ella consuelo para las cosas que puede estar viviendo, que pueden ser duras, porque entiende que la persona, que ya alguien abonó ese camino y pues lo pudo contar. Sí, así es. Como bien dijo Albor, no saberse solo en ese dolor para el que hace el testimonio, pero también para el que lo lee, ¿no? Eso es ese camino bifronte que se traza, ¿verdad?, entre quien nos cuenta la historia o quien es el protagonista de una de estas historias y de nosotros los lectores. Yo quisiera comenzar, Héctor, preguntarte, y Albor seguro complementará con bien esta pregunta, que seguramente se las han hecho, pero bueno, para mí es importante retomarlo. En un país con tantas dificultades de tantas índoles, los proyectos pueden fracasar por falta de presupuesto, porque la iniciativa no se sostiene, porque no tuvo el alcance que se quería, porque se fueron del país los que lo crearon. Hay miles de razones y motivos que pueden salir mal, pero también, afortunadamente, hay muchas historias que salen bien. ¿Qué ha hecho que la vida de Nos sea sostenible en el tiempo? Oye, supongo que son muchos los motivos, y Albor sabrá complementar lo que yo comente acá, pero sin duda tener claro lo que estamos buscando. O sea, desde el primer momento, la propuesta que me hizo Albor cuando conversamos por primera vez estaba clarísima. ¿Qué te parece a ti la idea de crear un sitio donde solo se cuenten historias reales? Entonces, tener ese objetivo muy, muy definido, en principio, ayudó, porque eso nos permitió con mucha facilidad y en poco tiempo crear un nicho y hacernos de un espacio en ese horizonte enorme de proyectos, unos más exitosos que otros, pero cualquiera podría nombrar 5 proyectos periodísticos de la actualidad sólidos, digamos que se han mantenido en el tiempo, que ya llevan al menos 5 años, pero la lista de los que se han quedado en el camino, la lista de los que no han podido, también es
enorme. Así es. Entonces, tener claro en principio qué estábamos buscando, creo que ayudó a que posicionáramos rápido nuestra búsqueda y bueno, de allí se empezara a gestar una maquinaria para hacer posible eso y sostenerlo en el tiempo. Luego, claro, hay otros factores de índole estratégicos, organizacionales, en los cuales Albor seguro abundará porque, bueno, es el cerebro de esta parte, pero en principio yo creo que fue fundamental la idea de tener muy claro lo que estábamos buscando en un universo donde, bueno, hay muchos medios genéricos, ¿no? Sí. Eso de unir literatura y periodismo, lo mejor de ambos mundos en historias sólidas y bien pensadas y bien contadas, creo que ya era algo fundamental para arrancar. Sí. No sé si Albor tienes algo. Sí. Sí, qué bueno. Sí, creo que también ha sido importante que a la par de la idea y de desarrollar esa idea, que fue un trabajo en el que Héctor y yo estuvimos a lo largo de 6 meses de intercambio de correos, de conversaciones telefónicas, para madurar la idea y ver todos sus aristas. A la par de la idea de lo que tiene que ver con lo editorial, con lo conceptual de la vida de Nos, estaba el considerar desde el comienzo que debíamos tener un modelo de negocios. Y un modelo de negocios no en el sentido de una máquina de hacer dinero, sino un modelo de negocios en el sentido de la sostenibilidad, justamente. Y desde el comienzo, bueno, eso supuso investigar, aprender. La verdad es que en el ámbito digital yo por lo menos tenía escasísima experiencia, Héctor más. Entonces, bueno, nada, ¿cómo es que se hace esto? ¿Cuáles son las claves de otros emprendimientos digitales exitosos en otras partes del mundo? Y bueno, y ahí fuimos como construyendo la idea a la par del modelo de negocios cuyo concepto clave es que se basa en la diversidad de fuentes de ingreso, no apostar por una sola. Además, en un país como Venezuela, pues puede ser suicida. Entonces, nacimos con el sostenimiento como norte, anclados en el futuro. Y luego yo creo que nos ha ayudado a sostenernos el sentido de propósito, que es compartido por lectores, colaboradores y aliados. Sí. Es decir, es como que nos ha sostenido la idea de que lo que estamos haciendo es una construcción colectiva. Eso le da mucha fuerza, nos da mucho entusiasmo, nos hace levantarnos de la cama todos los días. Y los lectores lo agradecemos mucho. Ajá. Yo quiero agradecer brevemente algo que también creo que completa el panorama, y es que hemos tenido el tino y la suerte de hacer un equipo maravilloso, que es súper apasionado, que siente la vida de Nos como suyo, y de verdad que eso también es vital. Tenemos personas claves que que sienten la vida de Nos allí y trabajan de verdad con enorme esfuerzo, y eso hace también a veces la diferencia. Claro que sí, y estoy en la próxima parte, que seguiremos hablando, podrá contarnos un poquito más, además de ese equipo, Héctor. La vida de Nos, historias de todos, contadas por cada uno. ¿De qué hablamos cuando hablamos de La vida de Nos, fomentando la memoria y la identidad? Somos Ashenka García y Ricardo Ramírez. Esto es Alfabeto del Mundo y seguimos compartiendo con nuestros invitados. ¿Con quién conversamos? Hablamos con Albor Rodríguez y Héctor Torres, cofundadores de La Vida de Nos. Seguimos aquí, aprendiendo muchísimo de La Vida de Nos, a la que tanto respetamos y admiramos, un trabajo ya
de 5 años, y yo quería ahora ir un poco hacia el trabajo de hormiga, hacia la artesanía dentro de la vida de Nos. Por ejemplo, ¿cómo trabajan las historias? Es una pregunta que mucha gente hace, ¿verdad? ¿Cuál es la línea editorial que llevan a cabo para que las historias sean lo más logradas posibles? Bueno, fíjate, primero hay un cierto criterio, ¿no? Digamos que las historias deben tener, bueno, primero que le suceda a un venezolano dentro o fuera del país, ¿no? Es decir, publicamos historias de Venezuela y de venezolanos. Entonces también de alguna manera las historias tienen que tener algo que permita conectarnos con algún aspecto de la realidad actual de Venezuela. Son historias miradas desde dentro de los personajes, se busca, como lo que se busca de alguna manera es que despertar la emoción en el lector. Obviamente nos interesa adentrarnos en los personajes, sea porque sean testimoniales o sea porque sean escritos por terceras personas, pero nos interesa muchísimo ese aspecto de la mirada íntima, tanto del narrador como del que está viviendo la historia, para que el lector lo pueda acompañar. Pero para nosotros es importante que de alguna manera esto hable algo del momento que estamos viviendo, porque es un poco eso, es relatar el país a través de las miradas y las voces de la gente común. Entonces, bueno, eso en principio, ¿no? Hay algunos otros criterios, pero digamos que eso es como un marco. Bueno, y hay un trabajo editorial bastante intenso que hacemos con los colaboradores para lograr, bueno, Albor y yo hemos tenido sobre todo al principio, conversamos mucho para buscar qué es lo que debería tener una historia de la vida de Nos. Tenemos, de hecho, varios textos escritos a 4 manos, digámoslo así, sí, donde reflexionábamos sobre qué era para nosotros una buena historia, ¿no? Y entonces, bueno, ese es el trabajo que hacemos con nuestros editores. Tenemos un equipo editorial que trabaja a la mano junto con los autores para lograr ciertas cosas que deben tener nuestras historias. Deben tener un arco, deben tener una estructura sólida, deben tener un desenlace donde hay un efecto, deben estar muy atentos a la emocionalidad, a saber expresarla al punto de vista desde el cual se cuenta. Entonces, todo eso permite que esa gran cantidad de autores que tenemos tengan siempre nuestras historias algo en común para que se puedan entender y se puedan reconocer como una historia de la vida de Nos. No sé si Albor quiere complementar algo. Bueno, podría agregar que el trabajo editorial en la vida de Nos lo entendemos como un acompañamiento, un acompañamiento al autor. Y esto va desde autores muy jóvenes e incluso inexpertos, incluso personas que no están habituadas a la escritura o que la escritura no es su oficio, hasta escritores muy sólidos que hemos tenido la suerte de que nos escuchan, de que pueden valorar una que otra cosa que podemos advertir de su texto. Pero siempre como en ese rol de acompañante para que la voz del autor y por ende del protagonista brillen. Eso hace que las historias a veces dan 3, 4 vueltas de ida y vuelta. Es un trabajo que principalmente hace nuestro editor web, Eric Lezama, y también el editor de contenidos, sí, Reinaldo Cardosa, y luego entonces eso lo lee Héctor y va de vuelta, y así pues hacemos edición cruzada. Las historias publicadas en la vida de Nos nunca son vistas por un solo editor, siempre por lo menos por 3. Entonces, bueno, eso hace que las historias lleguen a un punto en el que ya, pues,
sentimos que están listas para que se lean sin que se advierta todo ese trabajo que tienen detrás. Es correcto. Buenísimo. Así suele ser el trabajo del editor, ¿verdad? Una mano suave que mientras menos se note, digamos, Sí. en la obviedad, ¿no? Se nota en el resultado, ¿no? O debemos... No, y es que es muy laborioso Sí, lograr un texto que se lea fluidamente, naturalmente, que sientes como que te están echando un cuento, sin tropiezos, sin palabras altisonantes. Sí. Eso es muy laborioso. Es muy laborioso. Sin duda. Así es. Y que el lector no sé, o sea, el trabajo del editor de alguna manera es asegurarse que el lector pueda sumergirse en esa ensoñación que es la historia que está leyendo sin que se haga preguntas inmediatamente o sin que nada le estorbe. Es decir, que no pueda salir de esa ensoñación hasta el final, que se logre un efecto. Porque si el lector en el camino dice, pero ¿dónde salió esto? O ¿y esto por qué? Ahí hay una falla editorial que es lo que hace que el lector despierte y busque el teléfono para ese de notificaciones y se perdió al lector. Así es eso, un trabajo laborioso. Yo ahora voy a hacerle esta pregunta, primero agradecidísimas de verdad por todo lo que han compartido con nosotros. Esta pregunta es para los dos. Bueno, Albor podría contestarla primero y después Héctor. En estos años son muchas las historias que ustedes han escuchado, leído y acompañado, ¿cierto? ¿Hay alguna que sea personalmente inolvidable, Albor? ¡Wow! Luego de 500 historias. Sí. Sí, vamos como por 520, creo. Sí. Es difícil, pero a ver, hay una historia lindísima, que se llama Yo no pertenezco a este lugar. Es una historia de una chica de Maracaibo que se fue con su esposo y su niña a Estados Unidos porque el esposo iba a estudiar allá un posgrado. Sí. Entonces, esta historia es una historia testimonial. La autora se llama Adriana Quintero. Adriana cuenta allí lo que ocurrió con su hija frente a eso que llamamos fenómeno migratorio. Es una niña de 6, 7 años que se encuentra de pronto en un país que no es el de ella, en una casa que no es la de ella, rodeada por una gente que no conoce. Sus primos se han quedado en Maracaibo, su abuelito se ha quedado en Maracaibo y de pronto se encuentra frente a ese mundo nuevo y son todas las preguntas que esa niña se hace, las reflexiones que comparte con su mamá desde su niñez. Y es preciosa. Para mí, cuando Adriana nos escribió proponiéndonos esta historia, advertimos que había allí un costado de la migración, la verdad no tan explorado, que es cómo experimenta la migración un niño. Así es. Y es una historia que tiene casi 13,000 lecturas, que fue muy comentada en las redes en su momento. Creo que la publicamos en el 2017, o sea, en nuestro primer año. Exacto. Yo la leí, así que yo estoy entre esas 13,000 lecturas. Ay, mira, qué bello, y la recuerdo especialmente, Albor, porque precisamente yo trabajo mucho para la infancia y los niños suelen ser muy olvidados a la hora de tomar decisiones políticas, a la hora de tomar decisiones sanitarias, a la hora de tomar incluso decisiones que los afectan directamente. Entonces me pareció en su momento, además de muy bella, muy valioso que esta niña pudiera también, a través de su mamá, hacernos saber, ¿no? un poco lo que era su tránsito, porque ella también estaba en tránsito.
Héctor, ¿y cuál sería la tuya? Bueno, fíjate, sí, es difícil ciertamente, pero sin embargo hay historias que uno de pronto cierra los ojos y busca en esa memoria y emergen, ¿no? Uh-huh. Yo podría decirte muchas, pero por ejemplo, hay una que se llama Carlos, los kilómetros, la espera y el descanso. Uh-huh. Es una historia de un niño que vive en un caserío en las adyacencias de Mampote y él camina muchísimo para ir al colegio. Entonces, es una historia muy linda porque, así como comenta al borde esa historia de Adriana, a mí me gustan mucho las historias que nos saben contar de costado en realidades desde visiones, desde ópticas bastante inadvertidas, bastante inexploradas. Entonces, uno puede hablar con mucha facilidad de una manera que ya tenemos como venezolanos hechos del callo, de decir, bueno, sí, la infraestructura de transporte no existe, la infraestructura de la red eléctrica no existe, sabemos cómo está el país de deteriorado y destruido. Sí. Pero entonces cuenta la historia de un niño, de una familia feliz, de una familia sólida, consolidada, con muchas dificultades, pero que van llevando su vida. Y todo el niño camina no sé cuántos kilómetros para ir al colegio y a veces la maestra, porque llega tarde, no lo dejan entrar. Entonces, ese niño que cada día es una aventura, incluso piden cola, llegan a la casa, a veces llegan tarde y vive él con la mamá y la hermanita porque el papá está trabajando en Colombia. La ternura con que ellos se miran a sí mismos, que no se miran como unos seres desdichados, sino como unos seres llenos de amor, pero que viven, bueno, una vida de dificultades. Esa mirada me parece preciosa. Esa es de la periodista Andrea Tosta. Y me parece que ella dio con ese filón de mirar con ternura, pero sin condescendencia, la vida de estas personas. Esa te puedo decir que es una de esas historias que yo inevitablemente vuelvo a ella sin proponerme. Sí. Ay, Héctor, bueno, también la leí, qué maravilla. Es que sí, yo admito. Las que eres lectora de la vida de Noja. Sí, también que tiene que ver con los niños, ¿no? Con la infancia. Sí. Como le digo, tú sabes que uno también efectivamente busca las historias que también hablen de las historias que uno lo mueven. Yo no puedo más que agradecerles este rato tan agradable, expresarles además mi profunda admiración y respeto por el trabajo que están haciendo, por este país que lo necesita, por aquellos que además necesitan ser escuchados, porque todos somos humanos, todos tenemos dignidad y todos tenemos derecho a expresar también, ¿no? Y a reclamar ser atendidos en nuestras necesidades y en esta voz de justicia que ustedes enarbolan. De verdad que agradecidísima. Sé que Ricardo también tiene unas palabras para ustedes. Gracias amigos, con gran respeto. Para nosotros es un honor tenerlos aquí. A mí me parece que ustedes son un modelo de trabajo, dos personas además muy centradas en el país, como dijo Albor, con esa mirada en el futuro y pensando en la sostenibilidad de un proyecto que pueda, y sabemos que durarán muchísimos años. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Amén. Gracias, muchísimas gracias. Sí, señor. Muchísimas gracias a ustedes por la grata conversa. Un abrazo. Un gustazo haber puesto una letra en ese alfabeto del mundo. Claro que sí, claro ustedes que sí. Son parte de este alfabeto. Claro que sí, gracias. Qué bueno. Bueno, un abrazote. Que estén bien. Un abrazo. Hasta aquí nos trajo el río. Bueno, fíjate, Sachenka, a mí me parece que fue fabuloso hablar con Albor, con Héctor, sí. La constatación de lo que significa un proyecto de visión de futuro, un proyecto en donde se está trabajando la memoria, se está trabajando la identidad y la escritura de esa memoria. Y ahí entra para mí el elemento central, escribir la memoria, relatar la memoria. Así sea para que quede en el texto y de repente tú puedas seguir adelante e incluso dejar esa historia atrás, ¿no?
yo creo que hay un elemento creativo, artístico, para muchísimas personas sanador, para otras personas terapéutico, en lo que significa contar o narrar esa memoria. Pero además, aquí en la vida de Nos hay un elemento humano muy importante, y es que vas a escribir tu historia y va a haber un acompañamiento, va a haber un aconsejar, un métete por aquí, quitemos esto por allá, y siempre como si tuvieras un grupo de personas que estuvieran trabajando para ti. Ujú. Cuando muchas veces los escritores sienten, digamos, que trabajan para el editor, ¿no? Y para las condiciones que el editor le puede señalar y le puede Para la indicar. editorial. Ujú. Exacto. Aquí, más bien, es sentir que tienes un grupo de personas dándote un espaldarazo, ¿verdad? Incluso en algún momento hasta un abrazo. Y yo siento que eso es muy valioso. Yo en mis talleres ya uno entiende cuando hay un camino y una huella que ha sido trazada. Yo he tenido la oportunidad de referir textos que se han producido en mis talleres a diferentes medios, ¿no? Ujú. Y uno de ellos, que siempre es interesante, es cuando tú lees una historia y tú dices, esto es para la vida de Nos, ¿no? Esto suena para la vida de Nos. E inmediatamente, pues, lo puedo enviar, siempre te dan un acuse de recibo, hay una receptividad y hay un emocionarse con la historia, ¿no? Te dicen, wow, sí, esta historia, dame el teléfono, vamos a trabajar con ella, vamos a trabajar con él. Y eso es una cosa que para mí es muy rica, y en donde uno ve que la vida de Nos es como una maquinaria, ¿verdad? En donde las cosas se convierten en posibles. Sí, yo lo que más, bueno, más allá de la conversación que fue valiosísima y que nos dijeron cosas muy importantes, incluso cosas organizacionalmente importantes, como tener claro un propósito y tener un modelo de negocios, como decía el Boro, porque siempre hay que apuntar a ser sostenibles en el tiempo, que esto no sea efímero, mucho menos si estamos hablando de memoria, y de salvaguardar la memoria. Hay que cuidar precisamente que pueda perdurar como proyecto, y creo que ellos lo están haciendo muy bien. También me parece valioso retomar algo que conversábamos al principio, y es que las personas, cada uno de nosotros, cada individuo, es una persona, con nombre, con apellido, con cédula de identidad y con una historia de vida, algunas compartibles, otras no, algunas más duras, otras no. Eso es parte del espectro, pero es importante que en la vida de Nos, cada voz es la voz del que habla. Eso. Es ese individuo, no es una historia más, no es un número. El hecho de que no sea un número es muy importante, por lo menos para mí como lectora. Yo siento que al acercarnos a las historias de la vida de Nos, tan diversas, y sí, muchas muy dolorosas, es cierto, con su halo luminoso al final, pero sin quitarle, digamos, las piedras del camino, cuando uno lee, uno percibe desde el primer momento el respeto de ese texto por lo que está contando, por la persona que es referida, si es, digamos, la misma persona quien escribe o si es otro, ¿no?, quien se convierte un poco en el demiurgo allí con la historia. Siempre hay un respeto muy marcado por lo que esas personas tienen que contar. Y eso efectivamente genera un vínculo. Estoy segura que entre los que escriben y dan los testimonios, el equipo de la vida de Nos, como dices tú, que es un equipo que abraza, y efectivamente entre los lectores y receptores, porque también hay que destacar que no es solamente están los textos, ¿no? Ellos también dictan talleres, que es otro espacio de acompañamiento y formación. Además, tienen múltiples formas de contar, por eso está la narración gráfica, los podcasts, El cómic. el cómic, el texto, digamos, más tradicional.
hay una pluralidad de opciones para guardar la memoria que ellos hacen patente en sus espacios y que, bueno, efectivamente enriquecen la experiencia y bueno, tan necesaria en un país que, bueno, en los últimos años aquí han pasado tantas cosas, Ricardo, tantas y ninguna a la vez, que bueno, uno no puede más que eso, que agradecer que haya gente que esté haciendo el trabajo de contar lo que estos años están significando para los que los vivimos y probablemente para que lo puedan también consultar o leer en el futuro los niños que de hoy, las generaciones que vienen. No sé, ¿qué piensas tú? Sí, estoy de acuerdo contigo. Esto es la salvaguarda de la memoria y una apuesta por poder leernos en un futuro. La etiqueta Nuestras recomendaciones. Bueno, fíjate, de tantas historias publicadas por La Vida de Nos, yo tengo un listado interesantísimo de 12, pero hay una reciente que salió que para mí fue muy impactante y Era mi instrumento de ilusión de control, de Valentina Montes, en donde además hay un acompañamiento fotográfico. Ella misma tomó estas fotos. Es un texto que ella tenía bastante tiempo trabajando y me pareció magnífico, me pareció no solo muy honesto, sino contado con una objetividad y un talento interesantísimo. Sí, un texto muy valiente además. Yo me voy un poco más en el tiempo hacia atrás y recomiendo un texto del primer año de La Vida de Nos, de 2017. Es un texto de Albor Rodríguez y se llama Yo era el corazón de ese muchacho. En el año 2017, Augusto Puga, estudiante de medicina de la UDO de Ciudad Bolívar, es asesinado durante las protestas estudiantiles. Y fue una de las primeras historias que leí de La Vida de Nos y que al volver a leerlas me conmueve profundamente ver todo lo que hicieron los médicos y todo lo que hicieron sus compañeros para lograr lo que no lograron, pero hicieron un magnífico esfuerzo y creo que honra en buena medida la memoria de Augusto Puga. En el próximo encuentro. Switch on Q, el pasado toma la vanguardia. Y tendremos como invitados a Bartolomé Díaz y Félix Carmona. Somos Alfabeto del Mundo, deletrear lo que nos mueve. Síguenos por nuestra cuenta de Instagram, @Alfabeto del Mundo. Somos la Radio Escuela de Unión Radio. Si quieres escuchar de nuevo este programa, puedes escucharlo en el canal de YouTube de la Radio Escuela de Unión Radio. A partir de los lunes.